Perfecto, en este capítulo investigaré sobre la mayor hiperinflación de la historia, la cual ocurrió en Hungría entre los años de 1945 al año de 1946, en el que los precios se multiplicaban cada 15 horas. Pero ¿por qué se originó? Hoy te daré el maravilloso y aburrido contexto, primeramente antes que se originaba todo el caso. En sí, Hungría pertenecía al eje junto a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Aún así no sufrirían grandes daños hasta el año de 1944, donde el eje estaba casi condenado por el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hungría se convirtió en un campo de guerra donde el 50% de la infraestructura fue destruida y el restante fue dañada. Además, la Alemania nazi también exprimió, sacando unos $1.000 millones, todas las reservas del país, hasta además de que el 70% de los edificios en Budapest fueron destruidos y la producción agrícola un 60%, pero el final, que aproximadamente ocurrió un 7 u 8 de mayo de 1945. Hungría contrajo una incalculable deuda de lo que hoy serían $4.000 millones con la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, y sin ningún préstamo para recuperarse. Luego también que las opciones de las autoridades del país no contaban con una gran variedad, pero aún quedaba una opción, es decir, aumentar el dinero en circulación, es decir, imprimir dinero. Así, en poco tiempo, entre el 31 de diciembre de 1945 hasta el 31 de julio de 1946. Obviamente la reacción de esta acción fue una evidente inflamación, pero aún así el gobierno húngaro tomó algunas medidas para intentar contener el proceso, los cuales son los siguientes. A finales de 1945, se dispuso que todos los billetes de valores de 1.000 pengo o superiores serían eliminados, a no ser que contuvieran un sello oficial que se conseguía pagando 3 veces el valor facial del billete. Por ejemplo, si un particular quería validar un billete de 1.000, tenía que entregar al gobierno 3.000. Esto redujo la circulación y detuvo de manera efectiva la inflación, aunque por muy poco tiempo. A principios de 1946 se introdujo el adopengo, traducido literalmente como pengo impuesto, que consistía en una unidad de cuenta independiente para el pago de impuestos con el fin de proteger los ingresos públicos de la inflación. El adopengo equivalía al pengo regular multiplicado por un índice de precios diario que medía la relación entre los precios del momento y los correspondientes al 1 de enero de 1946. Pronto los bancos empezaron a ofrecer depósitos en adopengo a sus clientes. Los clientes depositaban su dinero en pengo corrientes, y al retirar sus fondos recibían lo depositado multiplicado por el índice explicado más arriba, con lo que no perdían poder adquisitivo. El problema fue que se abusó demasiado de este recurso, con lo que también terminó fuera de control. De hecho, en junio de 1946 el gobierno puso en circulación el adopengo, contribuyendo aún más al proceso inflacionario. La inflamación era tan enorme que los nuevos billetes aumentan su denominación a los cada vez más altos valores faciales. Así,
Con el fin de simplificar lo más posible las cuentas y ahorrar ceros en los billetes, apareció el 1000 pengo, equivalente a 1.000.000 de pengo, y posteriormente el V-pengo, equivalente a 1.000.000.000 de pengo, considerando el billón como millón de millones. Lógicamente este proceso era insustentable, por lo cual el 1 de agosto de 1946 Hungría adoptó el forint, equivalente a la friolera de 400 octillones de pengo, 400 seguido de 27 ceros, cuya convertibilidad al dólar estaba asegurada con reservas de oro y moneda extranjera. En sí el caso húngaro de 1945-46 es interesante porque, si bien la hiperinflación normalmente encuentra sus causas en la incompetencia e irresponsabilidad monetaria de las autoridades de un país, aquí cabe discutir si fue intencionada con el fin de revitalizar la economía húngara. Lo que hizo básicamente el gobierno de entonces fue canalizar esta gran cantidad de dinero a los bancos y a las empresas a un interés muy bajo en forma de subsidios, con el fin de estimular la inversión y el empleo. De hecho, a finales de 1946 Hungría encontró cierta estabilidad económica y su capacidad de producción restaurada a niveles similares a los años previos a la guerra. Quién sabe si en este caso concreto la emisión indiscriminada de dinero fue la opción menos mala. Ahora toca observar el cómo vivían las personas durante la hiperinflación, que en su punto máximo alcanzó el 4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0%. Eso significa que los precios de todos los productos se duplicaban cada 15 horas, teniendo en cuenta que, según la definición que los economistas usan, la hiperinflación es un aumento del 50% en los precios promedio mensual. Esta calificaba con creces. Millones de húngaros vieron sus salarios reales y sus niveles de vida desplomarse, sumiendo a muchos en una nueva lucha por la supervivencia. En el momento en que la espiral de precios se puso bajo control, el valor total de todos los pengs en circulación en todo el país era una fracción de un centavo de dólar estadounidense. Con muchos en este momento preocupados por la inflación en varios lugares del mundo, quizás sea oportuno preguntarnos qué causó la peor hiperinflación de la historia y qué lecciones dejó. Las finanzas del gobierno húngaro eran absolutamente precarias y enfrentaba la necesidad de tratar de proporcionar algunos servicios, pero no había infraestructura que le permitiera recaudar ingresos de la manera convencional, señala Pierre Ciclos, profesor de economía en la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, Canadá. Sin una base impositiva en la cual apoyarse, el gobierno húngaro decidió estimular la economía imprimiendo dinero, a pesar de tener que pedir prestado para pagar la tinta importada que utilizó para hacer los billetes. Y ustedes me van a decir que cómo vivía la gente. Pues mientras el gobierno trataba de mantenerse al día con los precios, emitiendo una vertiginosa variedad de nuevos billetes, la gente común comenzó a referirse a ellos según su color en lugar de su valor. Pero se llegó al punto que ni siquiera eso tenía sentido, así que sí, digamos,
Querían una docena de huevos, el vendedor los pesaba y el comprador le pagaba ese peso en moneda, cuenta Bela Tonka, profesor de Historia Social y Económica Moderna en la Universidad de Szeged, en Hungría. Los salarios tampoco podían estar al día con la realidad, así que muchas empresas comenzaron a pagar en especie, con lo que producían o con papas o azúcar, etc. Las fábricas textiles, por ejemplo, desarrollaron su propio sistema de salario centimétrico. Pagaban un promedio de centímetros de textil. Los empleados luego intercambiaban lo que recibían por otras necesidades. El mercado negro floreció. Además, por primera y única vez en la historia de la inflación en el mundo, las empresas tenían que proporcionar cierta cantidad y calidad de alimentos, determinada por las necesidades calóricas semanales de los trabajadores y sus familiares dependientes, relata Tonka. Aunque esas medidas no resolvieron los problemas, debido a la escasez de alimentos, durante un tiempo proporcionaron una asignación mínima para las masas trabajadoras. En cierto momento, los empleados podían incluso exigir que se les pagara antes de las 2 p.m., e insistir, de no ser así, en recibir su sueldo ajustado a la inflación al día siguiente. Sin embargo, no había escapatoria. Los salarios reales cayeron más del 80% y, aunque los trabajadores tenían empleo, la hiperinflación los empujó a la pobreza. No obstante, al parecer, la privación no se compartió por igual. Un reportaje del New York Times sobre Budapest del 4 de abril de 1946 relató que, en ningún otro lugar de Europa, se podría encontrar un contraste tan violento entre el nivel de vida de la mayoría de la población y el de aquellos pocos que se han hecho amigos de los británicos y los estadounidenses o que por algún otro medio han tenido acceso a restaurantes caros. En los clubes de las potencias ocupantes, encontrará comida como en ningún otro lugar de Europa. Frutas exóticas, ganso, pollo, crema y pasteles como en los hoteles más extravagantes antes de la guerra. Pero, ¿quiénes podían disfrutar de tales delicias? Aquellos cuya riqueza estaba en joyas, oro u otros objetos de valor podían vender esos activos o intercambiarlos por necesidades básicas, señala Tonka. Además, quienes tenían acceso a divisas, ya sea porque trabajaban para una embajada o empresa extranjera u otra institución, podrían sobrevivir mejor. La población rural que producía alimentos estaba en una posición más favorable, por lo que básicamente los pobres de los pueblos y ciudades eran los que más sufrían. Ahora hay que ver cómo terminó. En el apogeo de la inflación, los precios subían a un ritmo del 150.000% al día. Para entonces, el gobierno había dejado de recaudar impuestos, pues el poder adquisitivo de los ingresos que podía generar por esa vía en gran medida se evaporó. Solo una nueva moneda podría estabilizar la situación financiera del país. El 1 de agosto de 1946, Hungría introdujo el florín, reduciendo 29 ceros de la moneda anterior. Mis padres recordaban ver a los barrenderos poniendo billetes en la basura. La gente simplemente botó los penks, pues no valían nada, cuenta Bori. Lo poco que quedaba de la fortuna familiar fue borrado. La gente perdió los ahorros y tuvo que empezar de cero.
Pero, aparentemente, de la noche a la mañana, se le puso punto final a la hiperinflación. Aparentemente. Los preparativos tomaron algunos meses, apunta Siglos. Almacenaron alimentos para asegurarse de que cuando se lanzara la nueva moneda, al menos en algunos mercados, hubiera la apariencia de abundancia que llevara a pensar que la reforma era en gran medida creíble. Además hubo un esfuerzo en las semanas previas a la reforma de convencer al público de que la dependencia del impuesto inflacionario terminaría, que ya no habría ningún tipo de indexación y que mantendrían esas políticas en el futuro previsible. Así que lograron infundir suficiente confianza en el público de que el florín conservaría su valor. Y lenta pero seguramente, la actividad económica empezó a mejorar. Un factor clave para restaurar esa confianza fue el regreso de la reserva de oro del Banco Nacional Húngaro. Había sido sacada del país en las fases finales de la guerra para que el ejército soviético no pudiera apoderarse de él. Y terminó en la zona estadounidense de ocupación de Austria, cuenta Tomka. En 1946, una delegación del gobierno húngaro fue a Washington en una visita oficial y el presidente Truman, como un gesto hacia los húngaros, acordó su devolución completa. Su llegada al país fue un gran evento, como lo reportó Associated Press en agosto 6 de ese año. El antiguo tren privado de Adolf Hitler llegó hoy aquí con $33 millones en oro, todas las reservas capturadas del Banco Nacional de Hungría, para reforzar la nueva estructura financiera de Hungría. El envío de 22 toneladas de oro, lingotes y monedas, traído de Alemania bajo una fuerte guardia y secreto militar, marcó la primera devolución al por mayor de activos monetarios a un país enemigo. Las autoridades húngaras expresaron profundas esperanzas de que la llegada del oro, 100% intacto, salvaría la economía destrozada de su nación. Para la gente, este respaldo le daba credibilidad a la nueva moneda. Por otro lado, el Banco Central se independizó y el poder de emisión de billetes se limitó. Se le ordenó a los bancos que tuvieran reservas del 100%, los impuestos se incrementaron considerablemente, el número de funcionarios públicos se redujo sustancialmente. El florín se convirtió en una de las monedas más estables de la región hasta bien entrada la década de 1960. Sin embargo, hay que anotar que para 1946 el panorama político y económico de Hungría ya estaba completamente dentro de la esfera de influencia soviética. En mayo el líder del Partido Comunista Húngaro dio la orden de clonar parcialmente el sistema stalinista para allanar la estabilización de la moneda, dice Bori. Comenzaron a dar pasos que eventualmente conducirían a la nacionalización de empresas privadas extranjeras y nacionales. Simultáneamente, se introdujeron medidas para centralizar la economía, como una oficina que determinaba el precio de cada producto y una tabla que determinaba el salario para cada sector de la economía. Así que todo estaba muy estrictamente controlado, y eso probablemente ayudó a frenar la inflación. Entonces, ¿podemos realmente leer de manera confiable las estadísticas de inflación? La respuesta simple es no, dice Siglos.
Pero creo que el éxito inicial de las reformas puede explicarse por el increíble conjunto de políticas que se introdujeron en ese momento. Luego, por supuesto, las cosas cambiarían. Al final, habrá alguna lección sobre cómo lidiar con una inflación en espiral que muchos países han experimentado. Un elemento común es, primero, que cuando las condiciones económicas se desmoronan y los gobiernos no tienen otros recursos disponibles, no toma mucho tiempo para que la hiperinflación se afiance, señala Ciclos. La segunda lección es que si se introduce un conjunto de políticas que convenzan al público de que el poder adquisitivo del dinero se mantendrá estable, la inflación puede terminar con rapidez, agrega. Tonka concuerda con que la confianza pública en las instituciones políticas y económicas, y por extensión en el dinero mismo, es una condición importante para la estabilidad de la moneda. Si esa confianza se evapora en grandes segmentos de la sociedad, recuperarla implica enormes costos económicos y sociales. Después de ver todo el caso, observemos en qué lugar de la recta se encontraría por aquí y en el futuro. Sin más que decir adiós. Pero no antes de escuchar el himno durante esta curiosa etapa de la historia de Hungría.